Sexo con Aries. Si tienes Venus en Marte o Sol en Aries, eres uno de los menos complicados del zodíaco. Son extremadamente sexuales. Son visuales y su sexualidad es franca y directa. Cuando ven a alguien que le gusta, lo quieren. Y lo quieren ya. Son capaces de hacerlo en los lugares más inauditos. Dentro del autobús, en el cine o al volante. Cuando surge la idea y están excitados, van a querer ya. Y va a ser genial si es correspondido en sus deseos. Un hombre Aries normalmente cuando se enamora de alguien no tiene refinamiento. Para otros signos puede sonar grosero o desagradable. Hay signos que aprecian más la belleza, la sensualidad, la armonía o el romance. Aries se divierte mucho con estas cosas también, pero no te engañes. Necesitan sus locuras, hacerlo en la hierba o dentro del bosque. Ellos necesitan ser constantemente estimulados. Su sexualidad es muy fuerte e intensa, pero momentánea, de corta duración. Si tienen el impulso ahora, quieren ahora, después puede desaparecer. Pero si son saciados, pierden el interés porque Aries es el cazador del zodíaco. Aprecian la emoción de la caza, y cuando atrapa a su presa sienten que pueden dominarla de vez en cuando. Usa tu imaginación. Proponle cosas diferentes, peculiares, en lugares extraños. Los arianos pueden ser egoístas en el sexo, sobre todo con alguien de energía más taurina o canceriana que es más emocional. De hecho, para estos signos, Aries puede parecer un poco salvaje y sin sofisticación. Ellos viven el momento, la pasión y la espontaneidad. No se te ocurra planificar el sexo. Del tipo vamos a cenar, después a escuchar música y después hacemos el amor. No es que eso le moleste, pero para ellos el sexo nunca sigue protocolos. Como buenos cazadores les gusta tener diferentes parejas, y el olor del peligro siempre alimenta su imaginación. De hecho, a veces son catalogados como Satanás. Su zona erógena es la cabeza. Les fascina ser tocados en la cabeza, que le tiren del pelo mientras lo hacen. También besar las orejas, un masaje en la cabeza y el rostro. Si tienes masajeadores de cabeza, utilízalos con los arianos. El color que les llama la atención es el rojo sangre. Es el color que los energiza. Entonces, si tienes un hombre Aries, aparécete muy sexy con ropa interior roja, y no tiene que ser algo muy complejo. Si tienes una mujer Aries y quieres dejarla loca, ve a la playa usando una tanga roja. Las mujeres Aries les gusta sentirse sexualmente empoderadas. Buscan a un hombre que se sienta como todo un varón. A los hombres Aries les gustan las mujeres fuertes de carácter impetuoso, mujeres que se sienten confiadas. Tienen un gusto por los juegos de dominación, sumisión y sadomasoquismo. Marte rige Aries y ese es el planeta del poder. Las mujeres con Marte en Aries pueden excitarse con los hombres de uniforme, por ejemplo, policía o bombero. Los hombres indican que le gusta que la mujer se vista con objetos metálicos, objetos afilados como navajas o espadas. Este signo es muy físico. Se excitan con un tipo de sexo más agresivo, pero hay excepciones. Si eres una mujer ariana, puede interesarte los hombres agresivos, pero aunque no te gusten, vas a atraer a los hombres de este estilo por Marte y Aries. Suelen excitarse también con discusiones de pareja. Si peleas con ellos, les resultará afrodisíaco y les encantará terminar en la cama. Como son tan visuales, pueden excitarse con el simple acto de mirar sus órganos sexuales o incluso con películas para adultos. Aries es espontáneo y en el sexo les gusta hacer varias sesiones, 3 o 4 veces en la misma noche, pero no muy largas. Les gusta corto pero intenso. Otro gran fetiche de este signo es iniciar a alguien sexualmente. Si la persona es virgen, eso les atraerá mucho y serán los primeros de la fila. Realmente son como el planeta Marte, pioneros. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó, apóyanos con un like. Acá te dejo otros vídeos de nuestro canal que pueden ser de tu interés. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.